En 2024, ciudadanos de democracias en todo el mundo, estaremos expectantes en este año nuevo. A lo largo de múltiples elecciones aquí en los Estados Unidos, la profundidad de la polarización política y religiosa ha llevado a preguntas profundas y muy reales sobre el destino de nuestra democracia. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado al punto en que ideas que antes eran extravagantes ahora son aceptadas en la vida pública? ¿Cómo es que la religión antidemocrática ha ganado tanto terreno en los pasillos del poder? ¿Existe alguna manera en que los ciudadanos comunes puedan responder al auge del autoritarismo y el extremismo religioso en nuestras sociedades? Voy a intentar responder estas preguntas en esta presentación. Soy Jason Bivins, estudioso de la religión y autor de América Asediada, el auge de la antipolítica y la obsesión de Estados Unidos con la religión. Estudio el papel de la religión en la historia estadounidense, abarcando protestas, música, política y sectas. Durante los últimos 25 años me he preguntado, ¿cuál es la relación entre la religión y la democracia estadounidense? A simple vista, podrías hallar respuestas estándar rápido. En Estados Unidos, se piensa que las religiones generaron algunas turbulencias, pero generalmente, armonía. Y de hecho, es cierto que Estados Unidos ha superado algunos de los elementos más nocivos del anticatolicismo, desde la década de 1840. Ahora es menos probable que los ciudadanos sean islamofóbicos, y comprendemos que no todos los nuevos movimientos religiosos son violentos o manipuladores. Sin embargo, la vida en Estados Unidos sigue siendo muy diferente a otras democracias avanzadas. Estados Unidos tiene una variedad desconcertantemente amplia de religiones, y la religión en general ha disfrutado de relaciones bastante duraderas con actores y partidos políticos. Existe la realidad del racismo en Estados Unidos, y una preocupante erosión de la confianza en la democracia desde hace décadas. Justo este último proceso lo investigo desde los 90, cuando muchos celebraban el Internet, el capitalismo global y la caída de la Unión Soviética. Me gustaría tomarme un tiempo para hablar sobre mis observaciones acerca del estado actual de la religión y la política en Estados Unidos, y también para hablar de cómo llegamos hasta aquí. La razón de ambas discusiones es porque supongo que la mayoría de ustedes que están viendo esto están tan interesados como yo en navegar este momento político realmente peligroso y llegar a otro lugar. Las religiones en Estados Unidos no siempre han tenido fines autoritarios. Han estado en distintos lados de muchos temas, a menudo de forma sorprendente. Y sin embargo, en las últimas décadas, las religiones han sido actores destacados en el auge del populismo global. Con todas sus implicaciones preocupantes, esto ha sido especialmente cierto en Estados Unidos. Esto es la culminación de 50 años de alianza entre un sector evangélico conservador y uno de los dos partidos principales. Crearon una cultura extremista centrada en la dominación política. Aunque la mayoría de los estadounidenses no apoyan las políticas cada vez más reaccionarias del Partido Republicano, problemas sistémicos siguen frenando cambios importantes. Estos problemas son tanto estructurales como transaccionales y actitudinales. Lo más significativo es la arcaica arquitectura de nuestras instituciones políticas. Estados Unidos es muy resistente al cambio. Con solo 27 enmiendas constitucionales en casi 250 años, el Senado se encarga de esto. Dakota del Norte, con poca población, tiene igual número de senadores que California, que tiene unos 40 millones de habitantes. El colegio electoral es igualmente anacrónico y a menudo ha asegurado victorias presidenciales para candidatos que han perdido el voto popular, como ha ocurrido con todos los presidentes republicanos, excepto uno desde 1984, aunque la mayoría de los estadounidenses quiere cambiar la arquitectura institucional. La conversación y energía política se centra en abordar el tribalismo, según periodistas y académicos. Costas versus corazón del país o norte versus sur, con diferencias étnicas, raciales, económicas y a veces religiosas. Las llamadas guerras culturales, término de sociología de los 90, quizá no influyen mucho en la autopercepción real de las personas. Sin duda, atraen atención en discursos sobre educación progresista, acceso a baños o arrodillarse antes de eventos deportivos. En menos de 25 años, las ambivalencias estadounidenses sobre el pluralismo y la democracia se han intensificado. Dudas sobre la elección de 2000, el miedo tras el 11S, y otorgar libertad de expresión a corporaciones. Estas y otras rarezas han llevado a un momento político en el que el futuro de la democracia estadounidense está en grave duda. Nos sentimos excluidos del sistema, sin esperanza económica, ante la amenaza del cambio climático y el auge del autoritarismo y milicias supremacistas blancas. Muchos políticos atribuyen estos problemas a un cambio radical en la política conservadora desde los años 70. Es innegable que en este periodo, la política estadounidense
según cualquier métrica razonable, se ha inclinado drásticamente hacia la derecha. En cuanto a la ubicación previa de los partidos en el espectro ideológico y su comparación con otras democracias avanzadas, no estaba nada claro en 1976, ni siquiera en 1980, que los republicanos estuvieran completamente de acuerdo con esa dirección. Incluso en los años 70, los republicanos consideraron seriamente la renta básica universal, la acción climática y la moderación social por los derechos privados. A pesar de eso, el giro a la derecha inició con Ronald Reagan, quien cortejó al evangelismo y transformó a un electorado antes apolítico en un bloque ferviente de derecha. Esta coalición se opuso al aborto, acción afirmativa y la enmienda de igualdad de derechos, desmantelando los antiguos bloques demócratas de clase trabajadora. A pesar de la diversidad religiosa y política en Estados Unidos, el bloque protestante de extrema derecha domina cada vez más la conversación y las políticas en mi país. Han buscado estos fines bajo una estricta idea de libertad religiosa. Postula que regulaciones, restricciones o autolimitación ciudadana son vistos como ataques al cielo. Es difícil pensar fuera de este discurso, que ha llegado a dominar gran parte de la vida pública, y de hecho, en parte debido a las redes sociales, la política de la desinformación. Una característica de estas condiciones es tener que apagar pequeños incendios continuamente, sin nunca realmente llegar a las fuentes del gran incendio. Entonces, ¿qué se debe hacer, amigos? Muchas presentaciones aquí muestran preocupación por la violencia religiosa, la restricción de derechos y las exigencias de religiones de extrema derecha en las sociedades. Muchos presentadores atribuyen el problema a la religión, calificándola de premoderna, irracional y vinculada a una visión patriarcal y jerárquica opuesta al pluralismo. Por razones principalmente estratégicas y de fondo, no estoy de acuerdo estratégicamente. Este tipo de queja es central en la visión de quienes promueven agendas antidemocráticas y antipluralistas. La atención cuidadosa a estos discursos y a las políticas que promueven es la idea de que los críticos anticlericales los están persiguiendo, desplazándolos de las instituciones o promoviendo un secularismo intolerante. El hecho de que estas afirmaciones sean inexactas, lo cual es evidente, no importa mucho a quienes las sostienen, y los intentos de demostrar la irrealidad de la victimización del hombre blanco se citan como más evidencia de, lo adivinaste, la victimización del hombre blanco. En nombre de la precisión sociológica, así como de las exigencias de la ciudadanía democrática, mi trabajo explica estos procesos de manera diferente. Históricamente, es importante dejar claro que lo que hemos estado presenciando desde los años 60 no es solo que la vida pública sea más religiosa. Una versión limitada del protestantismo ha centrado la atención, llevando ideas antes marginales al centro público. Esta versión omite concepciones cristianas más amplias de caridad, política autolimitada y la búsqueda de justicia. Ahora, no estoy sugiriendo que estaríamos mejor simplemente con otro tipo de teología promovida en las leyes y las instituciones políticas. Más bien, estoy sugiriendo que una contextualización cuidadosa de la religión, la política y la historia tal como son en realidad, es un paso necesario en el proceso para reducir el poder de la religión antidemocrática. Sin embargo, lo que es más importante que esto es replantear el discurso público mismo como una arena en la que hay múltiples intereses y obligaciones en competencia en juego. En vez de la idea simplista y anticonstitucional de que la religión es como una salida gratis de la cárcel, ser ciudadano en una democracia pluralista implica comprender que la vida pública es negociación, intereses opuestos y compromiso. Los críticos de la religión antidemocrática a menudo olvidan esto y hacen críticas generales de forma autocomplaciente. Dinosaurios en el jardín del Edén o la relación de Mike Pence y su esposa. Esto no solo alimenta la narrativa de persecución, como ya he sugerido, sino que también creo que tergiversa lo que está ocurriendo políticamente. Esto reemplaza quejas religiosas y antirreligiosas por un análisis serio de los fundamentos de la vida democrática. Permítanme explicar por qué. Este cambio estratégico es más efectivo que castigar a otros religiosos. Primero, y creo que es obvio, si dejamos de hablar de la religión asediada, podemos centrarnos en las transformaciones políticas y culturales que han realizado personas piadosas y beligerantes. Ante la escasez de recursos y un futuro incierto, muchos estadounidenses recurren al carisma político y la piedad grandilocuente.
esperando que su calidez los sostuviera donde el Estado ya no lo haría. El viejo dicho nos dice que podríamos lograrlo si tuviéramos suficiente fe o una ética de trabajo lo suficientemente fuerte. Esto encajó perfectamente con las legiones de políticos que desviaron los miles de millones destinados a la red de seguridad social hacia sus cuentas bancarias personales. No es difícil ver cómo el desprecio por la idea de que las instituciones valen la pena defenderse, y por la idea de que las necesidades de otras personas a veces pueden requerirlo. Nuestra ayuda se absorbió en Estados Unidos mientras campañas se bañaban en sentimentalismo religioso y decían que la política era para tontos. Entonces enseñas apatía, fomentas egoísmo y lanzas a las personas como perros de pelea por la libertad religiosa o vacunas. Con la transición de Facebook a Twitter e Instagram, los estadounidenses se involucraron más interesados en el combate mediático que en una reforma real, y en mostrar indignación que en buscar soluciones. Sugiero que el descontento religioso con lo político y nuestra reacción de principios limitan la capacidad de los ciudadanos para reevaluar la base de la democracia. Explorar esto implica analizar cómo el igualitarismo, los derechos humanos y la justicia se han debilitado en la América contemporánea. Lo más evidente es que quienes afirman ser perseguidos por libros en escuelas o conciertos de rock no comprenden la ciudadanía democrática, creyendo erróneamente que la ciudadanía religiosa está exenta de otras obligaciones. Esto último requiere la mayor atención. Por décadas, priorizar lo primero no ha funcionado. Es importante aclarar que al hablar de política, no queremos decir que las preocupaciones sobre la salvación no sean válidas. Es solo para recordarles a los demás que lo que importa en la vida pública no puede moldearse al servicio de un solo punto de vista, solo por ser religioso, como si todos los religiosos coincidieran siempre en ese tema. Sería útil que los religiosos prodemocráticos participaran usando el lenguaje del espacio público. También sería valioso que algunos críticos de la religión antidemocrática evitaran posturas interesadas y superficiales como las de Sam Harris, Christopher Hitchens o Richard Dawkins. La única manera de avanzar es construyendo coaliciones, un sentido de autolimitación como algo imprescindible para la política democrática, y una mayor claridad en la comprensión de que algunas posturas políticas simplemente no pueden funcionar en una democracia. No porque sean religiosas, sino porque socavan la prioridad de los derechos humanos sobre cualquier conjunto particular de instituciones. Lo que quiero decir con esto es que la democracia no depende de permitir puntos de vista o prácticas discriminatorias solo porque se sostienen sinceramente. La democracia es para ciudadanos que empiezan su vida pública sabiendo que nadie merece más que otro. Los ciudadanos deben entender que imponer una sola narrativa religiosa o política es contrario a la democracia. No pido que los religiosos dejen de expresarse así en público. Eso no tiene sentido. Excluir la religión del proceso obviamente alimenta la fuente misma del sentimiento de asedio. Y de hecho, los llamados agresivos a la privatización o al anticlericalismo son parte de la condición más amplia que requiere un cambio. Estos llamados pueden ser tan simplistas y distorsionar la democracia como las afirmaciones infundadas sobre intolerancia religiosa. En política, debemos escuchar a las personas religiosas como a cualquier ciudadano, ya que es parte de la democracia, no porque tengan derecho a influir. El discurso político debe tratarse como tal, ya que solo la política puede salvarnos de lo que la política se ha vuelto. El camino a seguir es volver a concebir la política como un espacio, no donde se logran victorias y se derrotan enemigos, sino como la conciliación basada en principios de diferencias razonables respecto a asuntos de la vida pública. Sé que cada palabra de eso se discute. Mi trabajo analiza la negatividad de la política democrática y opta por un optimismo desafiante. La distinción entre diferencias razonables e irrazonables debe ser central en nuestra política. Debemos identificar los asuntos públicos y cómo lograr mayor justicia en ellos. Debemos manejar las diferencias afirmativamente para lograr mejores resultados basados en principios compartidos en estos proyectos. Si diferentes grupos de ciudadanos religiosos no pueden hacerse comprensibles en bases no exclusivas compartidas por distintos grupos de ciudadanos, entonces sus demandas probablemente tendrán poco o ningún éxito en la vida pública. Y si los ciudadanos no religiosos no logran que sus demandas sean comprensibles, ni ofrecen principios convincentes a los religiosos que delimitan la vida política,
sus demandas también probablemente fracasen. No pienso que estos esfuerzos resuelvan el estancamiento político o hagan que los seguidores de Canón sean más racionales. Pero la inconmensurabilidad radical y los extremos pueden ser filtrados de maneras que promuevan la resolución de problemas práctica, local y revisable, basada en la reevaluación de procedimientos transparentes y primeros principios. El conflicto religioso no se soluciona solo inyectando moralidad en la polis, ni eliminando la religión de la vida pública, sino más bien es un área de continua acrimonia. Eso revela parte de lo que constantemente inquieta a la democracia estadounidense: ansiedades e incertidumbres sobre los fundamentos de la política democrática, o las fuerzas geológicas profundas bajo el conflicto. Si nos enfocamos ahí, podríamos privar al conflicto de su oxígeno. Gracias por escuchar.